Miércoles, Felipa, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor Felipa? Gabriel Sur lo saluda, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gabriel? Un saludo muy especial para vos, tu equipo y toda la audiencia. Muchas gracias. Está en Córdoba, digo bien, ¿no? Estoy en Córdoba, sí. Perfecto. Bueno, estamos en una situación en la que hoy salieron los índices de la economía cayendo un 8,4%. Hablábamos hace un rato con el presidente de la Cámara Argentina de Construcción, que está un 30% abajo de la construcción. ¿Y cómo está su área, la industria lechera? Bueno, de hecho, no es ajeno el sector nuestro al escenario actual que vive la Argentina, y sí se nota claramente una caída importante en el consumo de lácteos. Que también en eso, cuando uno habla de caídas, estamos hablando de una caída que está en orden del 18% en promedio ponderado. Cuando nosotros lo dividimos por familia de productos, hay productos que cayeron mucho más, como los yogures, postres y demás, que cayeron más de un 25%, y en el caso de la leche fluida, que la caída está entre un 6 y un 7%. Pero cuando uno suma todo eso, la caída da un 18%. Que indudablemente que es una caída muy importante, pero aún así, cuando medimos el consumo promedio per cápita, sigue siendo uno de los más altos de la región, excepto Uruguay. El resto de los países de la región, el consumo per cápita que tienen de leche o de productos convertidos en leche es mucho más bajo que el nuestro. Lo que pasa también que cuando hablamos de promedios, precisamente son promedios. Tenemos un porcentaje importante de la población que no le cuesta tener acceso a consumir productos lácteos. Y usted como empresario, ¿no? Usted preside una cooperativa láctea que es muy conocida y que particularmente me gustan mucho los productos que hace, pero más allá de eso, le pregunto cómo hace para sostener una industria que tiene que salir todos los días, tiene que abrir todos los días, dar trabajo, y en ese entonces, con una caída tan abrupta, ¿cómo hace para poder cubrir esos costos, usted como industrial? Sí, no, indudablemente que es muy complejo. A ver, para darte una explicación de las particularidades de nuestra actividad, para que necesitamos todo un programa, pero para que tengas una idea, la materia prima que nosotros utilizamos la proveen las vacas. Las vacas no saben, no le puedes decir a las vacas, che, mira, hay crisis, hay tal situación, hay tal cuestión. Vos le das de comer y ellas te dan leche. También se da, junto con la caída del consumo, una caída importante en la producción como consecuencia de factores climáticos y de cuestiones de medidas que se han tomado el año pasado, como por ejemplo la implementación de tipos de cambio diferencial, que eso hizo que mucha gente no pudiera alimentar el rodeo como corresponde, y hubo venta chica de rodeo y disminución en la utilización de alimentos concentrados. Bueno, y eso hoy se refleja en una menor oferta de leche también, de materia prima. Claro, ¿y qué perspectiva hay de reactivación según su mirada? Porque ha pasado bastantes crisis usted como empresario lácteo, y pregunto cómo ve lo que viene, ¿no? Mira, a ver, yo creo que el sector, no solamente el sector lácteo, el sector primario en la Argentina tiene un enorme potencial, ¿no? Y el mundo tiene un incremento en la demanda de proteínas de origen animal y de origen vegetal también. Y obviamente esa mayor demanda la van a poder abastecer aquellos países que están en condiciones de producir a bajos costos. Pero también es cierto que necesitamos un ordenamiento interno, fundamentalmente y en primer lugar, de nuestra macroeconomía, porque no hay ningún sector productivo que pueda funcionar con una macro totalmente desquiciada como teníamos. Y creo que en ese sentido las medidas que viene tomando el gobierno tienden al ordenamiento. Lo que pasa es que no todo es macro, también está la micro, y la micro, la verdad, está pasando una situación muy, pero muy compleja. Y usted, como presidente del Consejo Industrial del Centro Industrial Lechero y además como empresario importante dentro de lo que es la industria del país en todo, ¿ha sido consultado por gente del gobierno? ¿Usted dialoga con ellos? Porque usted tiene una mirada bastante empática con lo que está haciendo el gobierno. Entonces le pregunto si usted desde su lugar puede y es escuchado en lo que tiene que ver con la diaria del gobierno. Mira, a ver, primero, el gobierno tiene un programa y no tiene por qué consultarme a mí, digo, o en este caso... No, en representación de los industriales. Sí,
De todos modos, nosotros entendemos que una de las principales causas de las crisis endémicas que tiene nuestro país tienen que ver con desequilibrios fiscales. Y en ese sentido creo que las medidas que viene tomando en lo macro apuntan a solucionar. Después podemos estar de acuerdo en las formas, en los modos y en la velocidad de hacer. Por ahí, en algunas cosas, obviamente que por ahí uno discrepa, pero a ver, conceptualmente creo que si el país, ningún país es viable, y si un país macroeconómicamente es viable, menos aún un sector productivo, si no tiene sus cuentas ordenadas. Y este país desde hace 50, 60, 70 años viene con un déficit permanente. En un escenario como ese es muy difícil poder proyectarse, invertir y tener sectores que tienen ventajas comparativas, como es el sector primario, poder potenciar y proyectarlo al mundo. Entonces, obviamente que si no tenemos una macro ordenada, ningún sector, ni el lighting ni ningún sector, tiene posibilidades de expresar ese potencial que tiene. Y por lo pronto, ¿usted cree que eso cuánto podría llevar ordenar la micro una vez que la macro más o menos esté encaminada como usted propone? Mirá, a ver, primero yo no soy de los que creo que la micro se ordena solo ordenando la macro. Creo que hay que tomar, además de las medidas que se vienen tomando a nivel macro, hay que tomar medidas para acomodar la micro. Yo no soy de los que creo, porque no existe en el mundo, aún en las economías más liberales del mundo, en donde el mercado lo ordena todo. Soy un gran defensor del mercado, del libre mercado, pero por ahí también hace falta la presencia del Estado como árbitro, no como empresario, ni como que diga quién tiene que importar, cómo se tiene que importar y demás. Creo que en ese sentido, además de las medidas en materia macroeconómica, bueno, hay que empezar a mirar la micro, porque, digo, uno de los motores principales de la economía es el consumo interno. Entonces, con este nivel de cosas, la erosión que hubo en el poder adquisitivo de los consumidores fue muy grande. Entonces me parece que de alguna manera hay que volver a recuperar el poder adquisitivo de los consumidores. De hecho, la inflación está bajando, pero estamos hablando que estamos todavía en valores del 8%, como fue el último mes, que son más razonables, pero siguen siendo valores altos. Y en una carrera de precios y salarios, y bueno, ya sabemos cuál es el resultado. Lamentablemente sí. Les mando un abrazo, Hércole, gracias por atendernos. Ha sido un gusto, que tengamos buenas tardes. Igualmente, Hércole Felipa es el presidente del Centro Industrial Lechero y nos atendió aquí en Así Nos Va.